Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo especial, segunda parte de aquel que estrené hace un par de semanas sobre los 10 mejores libros de terror. Bueno, pues hoy os traigo la segunda parte de ese especial y nada, espero que os guste y bueno, como está teniendo tanto éxito todo el tema del terror, pues bueno, me ha parecido que es mejor no dejar pasar mucho tiempo hasta sacar la segunda parte. Y bueno, esta segunda parte va a componerse como siempre de 10 títulos ordenados de peor a mejor. Y en décimo lugar os traigo Un rostro en la multitud de Stephen King, escrito con Stewart Onan. Esta novela, o relato, o corto, surgió porque un día estaba estrenando un libro, Stephen King, y se le ocurrió una idea y la comentó con los asistentes. Él estaba viendo un partido de béisbol, que es como sabéis, el deporte favorito de Stephen King. Y entonces, pues bueno, ya había escrito Blockade Billy, que ya lo reseñé en vídeos anteriores. Y bueno, ahí como se nota que le gusta mucho este deporte, él es muy seguidor de ese deporte y por lo tanto, pues bueno, se le ocurrió una idea y la expresó allí en la presentación del libro. Y entonces Stewart Onan estaba allí de espectador. Y nada, cuando acaba la presentación del libro se acerca a Onan, le dice que si por favor pueden escribir entre los dos el relato y tal. Fue estrenado en 2012 en formato solamente ebook, por lo tanto creo que es gratuito, lo podéis bajar o lo podéis descargar gratuito o no sé si costará algo, pero vamos, que solo salió en ese formato como Lauri, el último relato que regaló también por internet. eh, y bueno, este relato también, como os digo, va sobre este deporte y es muy parecido a Blockade Billy. En este caso se introduce un género algo más fantástico que de terror. Y si bien la idea es de Stephen King, sí que es verdad pues que el texto, los que hemos leído mucho a Stephen King, ahí miramos que es más la escritura de Stewart Onan más que la de Stephen King. Entonces imagino que la idea se la iría diciendo King, pero era el otro autor el que lo escribió. Y bueno, el relato es muy breve, hay un Dean, que es el protagonista, es un señor que se ha quedado viudo y entonces pues ante su soledad pues está todo el día por tronado mirando los partidos de béisbol. Y una tarde estaba viendo un partido de béisbol por la televisión, ve en la grada detrás de la multitud, en un asiento en una localidad que se suele reservar para localidades especiales, hay sentada una persona que lo está mirando a él directamente. Él está en la televisión, o sea, en el sillón viendo la televisión y esa persona a través de las cámaras de televisión lo está observando y es una persona que no debería estar ahí. Es una persona que él conoció del pasado, pero no debería estar ni ahí ni en el mundo, por supuesto. Por lo tanto, ya podemos imaginarnos que vamos, que está muerto. Y bueno, continúa viendo partidos y van sucediéndose más cosas. Y bueno, hasta que llega un momento que aparece lo más terrorífico. Bueno, es un relato muy breve, por supuesto, no puedo seguir diciéndonos nada. Le di un 3 estrellas, pero bueno, ya os digo que entre que no es la pluma típica de King, luego es más fantasía que de terror, luego a mí el béisbol no me gusta y ya lo comenté cuando reseñé Blockade Billy. Es un deporte que ahí en Estados Unidos sí que me gusta, pero aquí pues no somos muy fan de eso. Y entonces pues bueno, tampoco es de terror, bueno, es un relato pues bueno, que bien, porque es breve, bien porque está la idea de Stephen King por ahí, para leerlo una vez y bravo. Por lo tanto lo dejamos en un top 10, en el puesto número 10. En el puesto número 9 traigo Agujeros de Sol, de Nieves Mories. Esta es una novela de 249 páginas de terror,
de terror psicológico, más bien, y está ambientada en hechos históricos, aquí en España. En la época de... Bueno, en la época franquista y en la actualidad. Bueno, todo transcurre en una familia franquista, está adscrita al régimen del dictador Franco y bueno, esta familia es muy conservadora y las hijas que viven en esa familia pues están ya hartas y deciden romper, ¿no? Por lo sano. El caso es que se enteran de una serie de noticias muy tenebrosas que pasan por la época en la que Franco dio el golpe de Estado en España en el 39 y en el que había monjas. La iglesia era como cómplice de Franco y entonces pues robaban niños de los republicanos y de la gente del bando perdedor, pues le robaban los niños para dárselo a familias adscritas al régimen, a familias franquistas y ricas que no podían tener hijos. Y lo hacían pues eso, en connivencia con las monjas, que eran las que entonces asistían a los partos, y ahí eran pues las que hacían este tema. Eso luego, con los años en la actualidad, pues estas hijas que viven dentro de una familia de concepción franquista, pues llega un momento que se enteran de estas cosas y suceden una serie de acontecimientos pues muy interesantes. Lo bueno que tiene esta novela es que aporta muchísima documentación real de hechos reales que ocurrieron, de denuncias que se estuvieron haciendo durante mucho tiempo después de la caída del régimen, o de la caída, ¿no? En la época de la transición empezaron a salir denuncias contra la iglesia y contra estas familias ricas franquistas, y entonces pues Nieves Mories ha adjuntado muchísima de esta documentación para fundamentar esta historia en la que se ha inspirado. Y por lo tanto, bueno, imaginaros que es una historia muy cruda, muy dura. Tiene una parte de terror psicológico, porque las chicas que intentan salir de esa familia franquista, pues bueno, lo tienen que pasar mal, y ahí hay una serie de intentos que, bueno, que os tenéis que leer para que lo entendáis. Y luego está la parte social, la crítica social, pues de lo que significó aquel régimen y lo que hacía, pues eso, cuando el bando perdedor, pues bueno, tuvo que, pues eso, cómo le quitaban los niños y cómo mercadeaban con ellos, con la connivencia de las monjas y de la iglesia, ¿no? Así que pues bueno, un relato, una novela muy dura a nivel social, y luego pues también tiene su parte de terror psicológico muy interesante también. Así que bueno, con 3 estrellas esta estaría en el noveno. En el octavo puesto traigo Panoniria de Pedro Pastor. Este es un libro de relatos, es breve, de 150 páginas y contiene 13 relatos, de los que en mi opinión sobresaldrían dos. Son los más interesantes, que son Aquellos ojos azules y A través del cristal. Salvo estos dos, los demás, pues bueno, si sois amantes del género os gustarán, si no, pues bueno, os dejarán indiferentes. Así que pues bueno, no he podido puntuarlo con más de un 3 por eso, porque salvo esos dos, pues los otros tampoco me han dicho mucho. Pero bueno, sí que tengo que reconocer que la escritura de este autor, de Pedro Pastor, es bastante directa, muy fluida, muy interesante, y la verdad es que sí que aporta pues eso, una perspectiva de contar relatos pues bastante fresca y actual. Bueno, hace poco os reseñé en la primera parte El Exorcista, y hoy os traigo su segunda parte, es decir, el siguiente libro que escribió William Peter Blatty, después del Exorcista, que fue Legión. Legión, bueno, lo tenía en papel, lo regalé, entonces pues ya os podéis imaginar, era un 3 estrellas, y bueno, pues una decepción, sobre todo pues después de haber leído El Exorcista,
Como os comenté, William Peter Blatty en todo lo que escribió después no fue muy flojito, salvo El Exorcista, lo demás bajaba muchísimo de calidad. Y en este caso, con Legión, nos encontramos más bien una novela negra en la que Kinderman, que es el detective de El Exorcista, el hombre aquel mayor de la película con un bigote, pues este detective es el protagonista de este libro. Aquí no hay nada de posesiones, ni de paranormal, ni nada. Bueno, hay algo, pero bueno, ahora os contaré. La novela consta de 269 páginas y yo la separaría como en tres bloques. En un primer bloque, es decir, el primer tercio de la novela es como si fuera un ensayo metafísico, religioso, teológico y tal. Se nota que William Peter Blatty tuvo formación jesuita. En la segunda empieza la investigación con Kinderman, pero Kinderman aquí tiene una personalidad en la que es muy egocéntrico y es un hombre que no deja hablar ni a sus colaboradores, otros detectives, ni a las familias que va interrogando, ni a nadie. Es decir, solamente habla él. Entonces, claro, llega un momento que ya pues, cansa a las moscas y ya llega un momento que dice, bueno, para eso me haces un monólogo aparte y ya está. Y luego ya en el último tercio, que parece que empiezan a verse algunas cosillas así metafísicas y tal, se quedan en dudas, nunca se sabe qué es lo que puede ser, pero vamos, que hay ahí algo ya, que ya por supuesto ahí ya no os voy a contar, pero que para cuando llega ese momento ya estáis ya cansados del libro, entonces pues no sé si merece la pena, pues eso. Os merece la pena, vamos a ver, si os gusta por supuesto, como me pasó a mí, como me gustó tanto El Exorcista, pues este me lo tenía que leer sí o sí. Pero ya os digo yo que bueno, ¿dónde va a parar con respecto al primero? Pero bueno, a nivel curiosidad y si os gusta mucho el género y El Exorcista, pues os lo leéis como curiosidad y ya está, pero ya veréis cómo lo vais a leer una vez y bravo. Bueno, en el puesto número 6 os traigo, bueno, ya os lo traje la última vez, os lo traigo otra vez porque tenía que estar en algún ranking de estos de terror, así que pues bueno, pero no os voy a hablar mucho de él porque ya os lo reseñé la última vez. Nada, una novela de 512 páginas, esta fue publicada, eh, bueno, hace un par de años o así. Ahora creo que ha sacado la segunda parte. Ha sacado la segunda parte, pero no está traducida al español. La publicaron en el 2021, el año pasado. Bueno, pues esta ya os digo, es una novela de 512 páginas en la que la protagonista es una bruja que desde el siglo XVII está pululando por un pueblecito al norte de Nueva York. Y bueno, pues todos conviven con la bruja porque sobre ese pueblo y sobre esa bruja pesan una maldición en la que no pueden salir del pueblo. Y por lo tanto la bruja pues va apareciendo por las casas, por las calles, caminando por aquí y por allá, pero tienen que convivir con ella sin tocarla y sin quitarle sobre todo las suturas que llevan en la boca ni en los ojos. Y para eso se crea EX, que es como un equipo de vigilancia del ayuntamiento para vigilar a la bruja a ver dónde está. Porque quieren, por supuesto, separarla de los turistas o la gente que pueda pasar por el pueblo para que no le hagan nada y para que no la vean. Y bueno, la premisa está muy bien, pero cuando, ya os digo, cuando la primera mitad del libro está interesante y te tiene enganchado, pero ya a partir de la segunda mitad empieza a desvariar el autor, empieza con unos sueños que no sabes si son sueños o son realidad y ya empieza a coger unos derroteros que ya empiezan a aburrir bastante. Y ya al final, algunas paginitas al final, se acaba la cosa rápido y chimpum. Así que más de un tren no he podido darle tampoco. Bueno, y vamos ya con el top 5. En el quinto puesto tenemos a Una edad difícil de Anna Starvinet. Anna Starvinet, como sabéis, es una escritora rusa que suele hacer terror y fantasía. Y en este caso, esta es una de sus novelas más famosas. Bueno, es un recopilatorio de relatos y el primero es el que más me ha gustado, que es el que da título al libro. Consta de 256 páginas
Y se trata de, más que de terror, tiene momentos de terror, pero es como una fantasía oscura, surrealista. O sea, así una mezcla de Kafka con los rusos así más oscuros, más así como, no sé, en momentos así, esos bajones que tenía Dostoyevsky, pues algo así. O sea, tiene así una mezcla de oscuridad, de fantasía, terror, surrealismo, y tiene una forma muy particular de escribir. He estado a punto de darle el 4 estrellas, pero no he podido. Tengo que dejarlo en 3 por eso, porque salvo el primero, que sí que me ha gustado mucho, en el resto, la particular forma de escribir que tiene Ana Starobinet, hay momentos en los que en esa mezcla de surrealismo te saca mucho del relato y pierdes un poco el- la concentración y el estar dentro de la historia, ¿no? Así que, pero bueno, tiene una forma de escribir, pues no sé qué deciros. Es pues como Mónica Ojeda, salvando las diferencias, son esa forma de escribir tan oscura que te va metiendo en un ambiente muy tétrico, muy, en este caso, con tintes surrealistas, que en cualquier momento ocurre algo que no te esperas, que no es normal, no es lógico que ocurra y te quedas así un poquito sorprendido. O sea que tiene, ya os digo que me gusta mucho, y la he dejado en un quinto puesto, aún teniendo 3 estrellas, porque es uno de esas escritoras que te sorprende, que es muy original y que rompe mucho con lo habitual, ¿no? Con lo que estamos más acostumbrados a leer. Y no sé si en eso tendrá que ver quizá pues la influencia eslava, ¿no? El que se encuentre en una zona más oriental del continente, por su cultura y por su... Pero sí que es verdad que su forma de escribir es muy diferente y te meten en la trama, con una... eh, como si no te dieras cuenta, pero introduciendo una serie de elementos en los que al final lo raro te acostumbras. Es decir, llega un momento en el que para ti ya es habitual, o sea, es normal y no pasa nada el verte que de golpe y porrazo, pues varios gusanos blancos estén por encima de la barriga, subiendo para arriba, para abajo, sin saber de dónde aparece eso. Pero bueno, que al principio sí que te choca, pero luego ya, a medida que vas leyendo los relatos, dices, bueno, es como si te metieras en el mundo psicológico de la escritora, que dice, bueno, esta mujer tiene una imaginación muy, muy oscura y muy retorcida, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, la verdad, ya os digo, que la he dejado en un quinto puesto precisamente por eso, porque es una autora muy original y que hay que descubrir, porque es actual, una chica joven actual que es muy buena. Bueno, ahora ya a partir de ahora, a partir del cuarto puesto ya son todo 4 estrellas. Así que con este 4 estrellas os traigo Ponzoña de David Luna Lorenzo. Se trata de una novela corta de 120 páginas, pero bastante intensa. Es de terror psicológico y en esta novela el autor me ha recordado muchísimo a Doris Lessing con El quinto hijo, que os lo reseñé también hace un par de semanas en el primer especial de terror. Y me recordaba a ella porque utiliza el tema de los niños, igual que hacía John Saul, pues en sus tramas de terror. Por lo tanto, pues la gente que seáis un poquillo sensibles a este tema, pues mejor evitar leer la novela. En este caso, la trama se desarrolla en un ambiente marginal en el que la madre, en la que está la mujer, la chica embarazada, pues parece sufrir una enfermedad mental o tener trastornos mentales, y luego en la casa donde viven, una casa prácticamente de ocupas, están de ocupas el chico y ella, aunque él trabaja, pero por ahí buscándose la vida como puede, pues en esa casa marginal y desconchada y vieja y tal, pues hay una serie también pues de fenómenos paranormales que tendrá que sufrir la madre mientras que está ausente el chico. Es decir, que hay ahí una mezcla muy 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 sugerente, ¿no? Muy sugestiva. Te tiene ahí metido en un ambiente en el que entre no sabes lo que es el trastorno de la madre, no sabes lo que es los fenómenos paranormales, el niño que se está germinando ahí, no sabemos lo que es decir, que está muy bien. La verdad es que para ser 120 páginas
este chico, este autor joven, actual, lo ha hecho, vamos, de maravilla. Y por lo tanto, pues bueno, pienso que hay que seguirle los pasos porque seguro que este chico pues tendrá futuro en la escritura de este género. Bueno, y ya en tercer lugar, en el top 3 tendríamos el cuarto de Verónica, de Ira Levin. De Ira Levin, ya os reseñé también en el primer especial de terror, Las poseídas de Stepford. Y bueno, y como sabéis, es el autor de La semilla del diablo y de Los niños del Brasil. Bueno, pues con el cuarto de Verónica tenemos otra premisa muy, muy misteriosa. Es un guión teatral, podríamos decir, de thriller psicológico o de terror psicológico, según como lo veamos. Y bueno, casi todo se desarrolla en una habitación, pero todo empieza de una forma muy, muy normal, muy habitual, que es lo que siempre suele hacer Ira Levin, que es empezar sus tramas de una forma muy costumbrista y poco a poco ir introduciéndonos en materia y ir complicando las cosas, ¿no? Bueno, pues en este caso, en un restaurante está la protagonista con su novio cenando y entonces se acerca un matrimonio, una pareja mayor y nada, y le dicen que se parece muchísimo a Verónica, el apellido, a Verónica Bravisant. Dice que bueno, que son clavadas, que son iguales, que cómo puede ser. Y parece ser pues que Verónica Bravisant es la hija de un matrimonio mayor, los Bravisant, y falleció hace unos años. Y entonces pues nada, le dicen que disculpen por haberlos molestado, pero que de verdad que se parece muchísimo, que si por favor se pueden ir a casa, a su mansión, a la mansión de los Bravisant, para enseñarle un retrato de la auténtica Verónica para comprobar que se parece tanto. Y bueno, y cuando llegan a la mansión, que es ahí donde se desarrolla todo en una habitación, pues bueno, ya ahí se complicará la cosa y empezaremos a ver lo que realmente, y luego con un giro final espectacular. O sea que es un guión teatral muy cortito, ya os digo, 109 páginas, en un día está leído, pero sin embargo vais a alucinar con la trama y el giro y que se esconde detrás de toda de esta premisa inicial, que aparentemente no es tampoco muy, vamos, muy extraña, ¿no? Pero lo es. Con Ira Levin siempre todo puede ser muy extraño. Así que bueno, este está en un tercer puesto, privilegiado, con un 4 estrellas porque es muy breve. Me hubiese gustado que hubiese sido más largo, pero bueno, me ha encantado. Bueno, en segundo lugar y con 4 estrellas también, os traigo Tiburón de Peter Besley. Bueno, este libro tenía que estar también. Ya sabéis que muy de terror no es. La película a lo mejor da más miedo que el libro, pero el libro la verdad es que muy de terror no es. De este libro se basó la película de Spielberg. Bueno, este fue escrito en 1974 y al año siguiente, en el 75, se hizo la película. Y parece que era de más miedo en la película que en el libro, porque el libro en principio el tema de los ataques de los tiburones suelen ser muy escasos, es decir, es la excusa para hablarnos de lo que realmente quería hablar Peter Blade en esa época, que era de la fragilidad del modelo económico en un pueblecito costero, lo frágil que es el depender solamente del turismo o de la pesca para una aldea costera. Que si hay un tema de estos de tiburones o lo que sea, enseguida se cierran las playas y se hunde la economía de un pueblecito. Es decir, que era un poco una crítica, un poco social, ¿no? Velada, porque porque el Peter
Bensley, él promovía, pues eso, él era demócrata y él pensaba que debían de proteger más la economía de las gentes humildes que se dedicaban a la pesca y a las aldeas pequeñas y no depender tanto del turismo de elementos ajenos a su economía propia, ¿no? Y entonces, pues bueno, utilizó la excusa de los ataques de tiburón para ese tema, pero luego llegó Spielberg, le gustó lo del tema, entonces hizo al contrario. Sí que ponía de trasfondo el tema de lo que había afectado, te sacaba por ahí al alcalde y toda esta gente, pero lo que le interesaba al Spielberg era lo de los tiburones, entonces por eso hay muchísima diferencia entre este libro y la película. Pero igual que me pasó con la diferencia que existía entre El Exorcista, libro y película, me ha pasado igual con este libro. Y es que hay muchísima diferencia, incluso más, de este libro con la película y por eso lo he disfrutado bastante. Y lo he disfrutado por eso, porque cuando ya has visto la película 80 veces, pues volver a leer lo mismo, pues sería en fin, lo disfrutarías menos. Sin embargo, pues esto no tiene nada que ver. O sea, de hecho, el final sabéis que es muy diferente al de la película. Luego la relación que tiene Brody, Martin Brody se llamaba. Sí, Martin Brody, el policía, con el científico, con Matt Hooper, es muy diferente también a la de la película. El cazador ese que contratan, o sea, todo es muy diferente. Y por lo tanto, pues bueno, a mí me ha gustado que esas diferencias porque he disfrutado de una novela que prácticamente es otra cosa, al margen de la película de Steven Spielberg, ¿no? Así que bueno, me ha gustado mucho el libro en ese sentido, pero ya os digo que lo que es el tema de los ataques de tiburón y tal, son más disfrutables en la película que en el libro. En el libro ya os digo que escribe de una forma muy amena, muy sencilla, muy ágil. Te lo bebes, o sea, te lo estás leyendo y estás disfrutando, o sea que es una lectura muy fresca. Pero ya os digo que el tiburón se ve un par de veces, es decir, no creáis que va a ser todo ataque de tiburón, sino todo el maneja del pueblo, de por qué no hay más ayudas sociales, de que ahora qué vamos a hacer con las playas cerradas, que si intentos de sobornos, todos estos rollos que hay ahí en los Estados Unidos con estas cosas. Bueno, y en muchos más países que Estados Unidos, pero bueno, pues eso, que yo como siempre me da nostalgia estas obras porque son pues de la época en la que yo veía el cine haciéndome colas interminables para poder entrar al cine a ver estas pelis, pues claro, a mí ya se me han quedado como un legado de mi cultura, de la infancia y por lo tanto, pues bueno, pues tengo que... A mí siempre estos libros, esto, El Exorcista, todos aquellos de los 70 me gustan mucho por eso, porque son pues trocitos, herencia cultural de mi historia y me gusta mucho tenerlos y releerlos y por lo tanto quizá por eso lo he subido hasta un segundo puesto, que a lo mejor debería ponerlo un poco más bajo, pero bueno, lo dejo ahí porque el primer impulso normalmente dicen que es el más sabio. Así que bueno, y en primer puesto de este ranking os tengo que traer Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica. Esta escritora argentina, pues bueno, ha irrumpido hace muy poquito en el panorama literario y bueno, y lo ha hecho de una forma contundente con esta novela y bueno, a mí me dejó impactado. Es una distopía de terror de 256 páginas que me recuerda mucho a la Anna Starominets, la rusa que os he comentado anteriormente. En cuanto a su crudeza, su forma de escribir descarnada y impactante, que en cualquier momento te suelta algo que te deja impactada. Quizá Anna Starominets sea más a nivel de pequeños detalles y Agustina Baztarrica es de la trama, es decir, te impacta por la trama, por las nuevas situaciones que no te imaginabas, etcétera. Como os digo, es una distopía, se ha hablado mucho de ella, se ha reseñado mucho de ella, pero yo creo que no debéis de leer nada. Yo ya sé que, bueno, que a lo mejor ya ha llegado muchas de estas cosas
de lo que va la novela a vuestros oídos, pero bueno, yo creo que sería conveniente que no supierais nada, que empezarais a leer y que la descubrierais. Sí que os digo que ya os digo que es una novela que, que es muy sórdida. Esta fue escrita hace un par de años, creo que fue. En el 18, la primera edición fue en el 18. Y bueno, al poco creo que se agotó y luego tuvieron que volver a hacer una nueva edición y creo que bueno, que ahora ya sí que se podrá encontrar, supongo. A mí me costó un poco encontrarla, pero bueno, creo que sí que ahora ya se habrá reeditado otra vez porque ha tenido muchísimo éxito y creo que deberíais, a todos los amantes del terror y de las distopías, deberíais de tenerlo. Pero sí que os digo que el que sea muy, por ejemplo, muy sensible con el tema de los animales, o que sea muy sensible en, en general, pues no debería leerla. Porque es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, sí que, pues eso. Como yo creo que el terror, una de las funciones que tiene son las de provocar, ¿no? Son las de sacarte de esa nube de, de no sé, de lo normal, ¿no? A lo que estás acostumbrado, ¿no? O sea, el provocarte nuevas sensaciones que te hagan pues tener eh, como un pequeño microelectroshock para resetearte, para plantearte cosas, para imaginarte cosas. En esta novela, por ejemplo, con la premisa con la que viene, surgen una serie de temas que son, vamos, de radiante actualidad y que podemos discutir en una tertulia durante horas, porque aportan muchas cosas que son, pues eso, son temas patentes, o sea, de actualidad. Y por lo tanto, pues eso es lo que. Ese es. El buen terror es ese, es el que te suscita, el que te saca de tu terreno de confort, el que te levanta del sillón, el que te hace pensar, el que se lo recomiendas a un amigo y luego quedáis para tomar café para comentarlo, a ver qué te ha parecido a ti, empezar entre los dos, o entre los tres, o entre los cuatro, a desmenuzarlo, o sea que eso es lo bonito, ¿no? Y por lo tanto, esta novela creo que lo consigue y de sobra. Así que bueno, este es el top uno de este ranking que os he traído esta semana. Y bueno, pues espero que os guste, que seguro que sí, que os gustará. Y bueno, con esto ya termino este segundo top 10, este segundo especial de novelas de terror que me han gustado. Y bueno, y ya para la semana que viene, pues seguramente os traeré pues otro top 5 de las últimas novelas que haya leído, para que no se me vaya acumulando mucho y eso. Y bueno, para despedirme como siempre, suele ser habitual, pues recordaros que tengo mi podcast, el Club Walkie Podcast, donde me podéis escuchar de camino al coche. Y luego tenéis también mis libros, el primero que es El coleccionista de sueños, el segundo que es La muerte del señor Durán y el tercero El secreto de Edín. Y bueno, pues sin nada más que deciros, espero que paséis una semana estupenda, que leáis mucho y bueno, que empecéis ya a aprovechar el buen tiempo y el que pueda ir a la playa, que vaya. Bueno, lectores, hasta la semana que viene.